Maduro despertó presidente y se fue a dormir prisionero, no porque perdió una elección, no porque renunció, sino porque alguien con más poder decidió que ya no servía. Y en ese preciso momento, el mundo te mostró algo que finges no ver: el poder no se negocia, se toma, y quien no tiene fuerza para proteger lo que conquistó, nunca fue dueño de nada, solo estaba ocupando espacio hasta que llegó quien realmente manda. Tú ves las noticias y crees que esto es sobre Venezuela, sobre política exterior, sobre democracia. No lo es. Es sobre la única ley que nunca fue derogada en 5000 años de civilización. Quien tiene fuerza impone su voluntad, quien no tiene obedece o desaparece, y toda la narrativa moral que ponen alrededor de eso es solo perfume para disimular el olor a sangre que siempre estuvo ahí. Maquiavelo te diría que Maduro cometió el error fatal de todo gobernante débil. Creyó que la retórica sustituye a la fuerza, que el discurso sustituye a la alianza real, que gritar soberanía protege territorio cuando no tienes capacidad militar para sostener esa soberanía. Y cuando Trump decidió que quería ese territorio, no negoció, no esperó consenso internacional, simplemente tomó, porque podía, y el poder que puede hacer algo, eventualmente lo hace. Hoy vas a entender por qué ningún territorio está seguro, por qué ninguna posición está garantizada, y por qué, si no construyes una fortaleza real alrededor de lo que es tuyo, alguien simplemente va a entrar y tomarlo. No importa cuántas leyes cites, cuántos principios invoques, cuántos testigos tengas. Cuando llega alguien con fuerza superior y voluntad de usarla, todo eso se vuelve papel irrelevante. Maduro pasó años construyendo la imagen de un líder fuerte, desfiles militares, discursos incendiarios, amenazas a invasores, movilización de milicias, y en la primera vez que fue puesto a prueba de verdad, cayó en horas, porque todo eso era teatro, performance de poder para una audiencia que no tiene capacidad de verificar si el poder es real, y la performance solo funciona hasta que aparece alguien dispuesto a llamar el bluff. El error invisible de Maduro no fue la falta de advertencias. Trump advirtió, aumentó la recompensa, envió un submarino nuclear, cerró el espacio aéreo, bloqueó el petróleo, hizo todo menos mandar una invitación formal con fecha y hora de la invasión, y aún así Maduro no se fue, porque creyó en su propia propaganda, creyó que gritar imperialismo iba a movilizar aliados reales, que invocar a Bolívar iba a asustar a un helicóptero estadounidense. Ese es el error que tú cometes todos los días a menor escala. Construyes una narrativa sobre tu posición, te dices a ti mismo que tu empleo es seguro porque eres competente, que tu relación es sólida porque eres fiel, que tu negocio es sostenible porque trabajas duro, y entonces llega alguien a quien no le importa tu narrativa, y simplemente toma lo que tú creías que era tuyo. La verdad brutal es que nunca posees nada que no puedas defender. Tu empleo no es tuyo, es de la empresa, que te lo presta mientras sea conveniente. Tu cliente no es tuyo, es de él mismo, que se queda contigo mientras no aparezca una mejor opción. Tu posición no es tuya, es temporal, hasta que alguien con más fuerza decida que quiere ese espacio. Y cuando eso suceda, toda tu competencia, todo tu historial, toda tu dedicación serán irrelevantes, porque la fuerza no respeta currículum. Trump no justificó, no pidió autorización, no esperó consenso de la ONU, simplemente creó una narrativa, narcoterrorismo, y ejecutó, porque quien tiene poder no necesita convencer, solo necesita encuadrar la acción de forma que sea difícil de cuestionar. Y combate al narcotráfico es un encuadre que desactiva la oposición moral incluso cuando todos saben que el motivo real es otro. Observa la precisión de la estrategia. No dijeron queremos el petróleo de Venezuela, dijeron estamos capturando a un narcotraficante peligroso. No dijeron vamos a ocupar territorio soberano. Dijeron vamos a administrar una transición hasta que se restaure la democracia. No dijeron esto es una invasión. Dijeron esto es una operación de seguridad. Y con estas 3 inversiones lingüísticas, transformaron la agresión en una misión humanitaria. Tú haces esto mal todos los días. Cuando despides a alguien dices, no está funcionando, y creas un enemigo, cuando deberías decir, estamos reestructurando para la supervivencia de la empresa, y creas comprensión. Cuando subes precios dices, necesitamos cubrir costos, y generas resistencia, cuando deberías decir, estamos invirtiendo en una calidad superior, y generas aceptación. No cambió la acción, cambió el frame, y el frame lo es todo. Maquiavelo entendía que la acción sin la narrativa adecuada genera revuelta,
Pero la misma acción, con una narrativa bien construida, genera aquiescencia. Trump no inventó la invasión humanitaria, solo aplicó el manual que Estados Unidos usa desde hace 70 años, y funciona, porque la mayoría de las personas no analiza la acción, analiza la historia que cuentan sobre la acción, y quien controla la historia controla la percepción, y quien controla la percepción legitima lo que quiera. Lula tardó 7 horas en manifestarse, no porque estuviera durmiendo, sino porque no sabía qué decir, porque cualquier cosa que dijera tenía un costo. Apoyar la invasión pierde credibilidad en América Latina. Condenar la invasión antagoniza a Estados Unidos. Quedarse en silencio muestra irrelevancia, y eligió la irrelevancia temporal esperando que la situación se resolviera sola. Ese silencio calculado revela algo brutal sobre el poder real. Cuando tienes poder de verdad, tu voz cambia la situación de inmediato. Cuando no lo tienes, tu voz es solo ruido que será ignorado. Lula sabía que condenar no iba a traer a Maduro de vuelta. Sabía que apoyar no iba a cambiar la estrategia estadounidense. Entonces se quedó callado hasta encontrar una postura que minimizara el daño para sí mismo. No para Venezuela, para sí mismo. Tú haces lo mismo cuando presencias una injusticia en el trabajo pero no te manifiestas. No porque estés de acuerdo, sino porque sabes que manifestarte sin poder no cambia el resultado, solo te marca como objetivo. Entonces esperas, observas, y cuando finalmente hablas, ya elegiste cuidadosamente las palabras que protegen tu posición mientras fingen defender un principio. Maquiavelo diría que ese silencio no es cobardía, es pragmatismo, porque un mártir muerto no gobierna nada, y un líder que antagoniza a un poder superior sin capacidad de resistir no dura. El silencio de Lula no fue debilidad moral, fue cálculo estratégico. Entendió que en la jerarquía del poder, Brasil no está en posición de imponer su voluntad sobre Estados Unidos. Entonces eligió preservar capital político para batallas que puede ganar, y dejó a Maduro solo, porque Maduro ya estaba perdido de cualquier forma. Trump dijo que habló con Maduro una semana antes. Dijo, necesitas rendirte. Y Maduro no se rindió, y Trump usó esa negativa como justificación para aplicar la fuerza. No fue una decisión impulsiva, fue un ultimátum calculado. Ofreció una salida. La salida fue rechazada. Ahora la violencia está moralmente limpia, porque ellos tuvieron la oportunidad de evitarlo. Esa es la inversión maquiavélica perfecta, transformar la agresión en legítima defensa. Tú no atacaste primero, ofreciste negociación, y cuando la negociación fue rechazada, no te quedó otra opción que proteger tus intereses mediante la fuerza. Ahora ya no eres tú siendo cruel, es el otro siendo terco, y la terquedad que resulta en dolor es culpa de quien fue terco, no de quien aplicó el dolor. Puedes usar esto a menor escala todos los días. Cuando vas a despedir a un empleado problemático, primero documenta todas las conversaciones donde ofreciste oportunidad de mejora. Cuando vas a terminar una sociedad, primero registra todos los intentos de resolver el conflicto de manera amistosa. Cuando vas a cobrar una deuda judicialmente, primero envía 3 notificaciones extrajudiciales. No porque seas bueno, sino porque cuando llegue el momento de aplicar la fuerza, tienes un rastro que prueba que intentaste evitarlo. Maquiavelo aconsejaba al príncipe siempre ofrecer una salida honorable antes de destruir al enemigo, no por compasión, sino porque un enemigo acorralado lucha hasta la muerte. Un enemigo con salida a veces acepta una derrota negociada, y si no la acepta, tienes justificación moral para destruirlo por completo. Trump ofreció el exilio, Maduro lo rechazó. Ahora Trump no necesita explicar nada. La negativa de Maduro legitimó todo lo que vino después. Trump observó la captura como si estuviera viendo televisión. Comentó sobre la velocidad y la violencia. Elogió a su equipo. No mostró tensión, no mostró duda, solo la satisfacción de quien ejecutó un plan, y el plan funcionó exactamente como estaba previsto. Esa inmovilidad emocional frente a una operación militar comunica algo. Esto no fue arriesgado para mí, fue rutina. Cuando un líder demuestra nerviosismo durante la ejecución de un plan, comunica que el resultado era incierto, y la incertidumbre comunica debilidad. Pero cuando un líder demuestra calma quirúrgica, comunica que tenía control total del proceso, que las variables estaban mapeadas, que el resultado era inevitable, y la inevitabilidad genera resignación en los oponentes. Si la resistencia es inútil,
¿para qué resistir? Tú pierdes negociaciones porque demuestras ansiedad. El cliente siente que necesitas ese contrato, entonces presiona. El empleador siente que necesitas ese empleo, entonces ofrece menos. La pareja siente que necesitas esa relación, entonces respeta menos. Cada vez que demuestras necesidad, transfieres poder a quien puede satisfacer o negar esa necesidad. Maquiavelo observaba que el príncipe ansioso pierde autoridad incluso antes de perder territorio, porque la ansiedad es una confesión pública de inseguridad, y la inseguridad invita al desafío. Trump no fingió calma. Estaba genuinamente tranquilo, porque tenía fuerza superior, un plan superior y un resultado previsible. Y cuando construyes una posición donde la victoria es cuestión de cuándo, no de si, dejas de tener ansiedad, solo tienes paciencia. Y la paciencia siempre domina a la desesperación. Maduro desapareció del mapa, literalmente. Estaba gobernando Venezuela, y 3 horas después, estaba en un helicóptero estadounidense, siendo trasladado a Nueva York. No hubo negociación televisada, no hubo acuerdo público, no hubo transición formal, solo una ausencia súbita, y la ausencia es la forma más eficaz de destitución, porque no deja un vacío que pueda ser llenado por una resistencia organizada. Cuando retiras a un líder gradualmente, le das tiempo a los partidarios para organizarse, para que se construya una narrativa de resistencia, para que se establezcan símbolos de martirio, pero cuando lo retiras de forma instantánea, creas confusión. Nadie sabe cómo reaccionar, nadie sabe si debe exponerse apoyando a alguien que ya no está, y esa confusión inicial es la ventana donde el nuevo poder se establece sin resistencia significativa. Tú cometes el error opuesto cuando quieres salir de una situación. Anuncias con anticipación, explicas tus motivos, te justificas, y con eso le das tiempo a las personas para convencerte de quedarte, o peor, para sabotearte antes de que te vayas. La forma maquiavélica de salir es simplemente no aparecer más, no discutir, no justificar, solo cesar la presencia, y cuando pregunten, tú ya estás demasiado lejos para ser alcanzado. Maquiavelo aconsejaba que los cambios radicales deben hacerse con rapidez quirúrgica, no por crueldad, sino porque el cambio lento duele más que el cambio rápido. El empleado que es despedido sin aviso sufre un solo choque. El empleado que percibe durante meses que va a ser despedido sufre una agonía prolongada. Trump aplicó esto a escala nacional. No dio tiempo para que el sufrimiento se transformara en resistencia. Simplemente removió y siguió. Milei celebró, Lula condenó, China protestó, Rusia amenazó, y al final, nada cambió, porque ninguno de esos países estaba dispuesto a moverse militarmente contra Estados Unidos. Entonces sus manifestaciones fueron solo teatro diplomático, posicionamiento para la audiencia doméstica, no un intento real de revertir la situación. Y Trump lo sabía antes de ejecutar. Por eso no pidió permiso. Observar esta dinámica te enseña algo fundamental. Manifestación sin fuerza es irrelevante. Puedes gritar, puedes protestar, puedes escribir cartas, puedes hacer discursos incendiarios. Pero si no tienes capacidad de imponer un costo real a quien te falta al respeto, tu protesta es solo ruido que será ignorado. Y cuanto más protestas, sin lograr cambiar nada, más comunicas tu propia irrelevancia. Tú haces esto cuando mandas un correo quejándote de un mal servicio pero sigues pagando, cuando publicas un textazo en redes sobre injusticia pero no actúas de forma concreta, cuando amenazas con renunciar al trabajo pero vuelves al día siguiente. Toda amenaza no cumplida te debilita, porque le enseña al otro que tus palabras no tienen consecuencias, y palabras sin consecuencia es conversación, no es poder. Maquiavelo observaba que el príncipe debe hablar poco y actuar mucho, porque la acción sin aviso genera respeto, el aviso sin acción genera desprecio. Trump no avisó que iba a invadir, simplemente invadió. Y ahora todos los demás líderes saben, él no blufea, y cuando estableces que no blufeas, rara vez necesitas actuar de nuevo, porque la amenaza de quien ya probó que cumple es suficiente. La mayoría se ajusta antes de forzar una segunda demostración. Trump pagó un precio. La mayor parte del mundo condenó. Las relaciones diplomáticas se deterioraron. Hubo protestas. Fue llamado imperialista, dictador, agresor, y no le importó, porque entendió algo que la mayoría no entiende. La reprobación sin capacidad de castigar es irrelevante, y el territorio conquistado vale más que la aprobación de quien no puede impedirte. Cuando decides tomar lo que es tuyo por derecho, vas a ser odiado. La gente te va a acusar de agresivo, de insensible,
de calculador. Y tienen razón, tú eres todo eso, porque dejaste de ser pasivo, dejaste de esperar que la justicia cósmica corrija la situación, decidiste ser agente de tu propia corrección. Y la agencia siempre parece agresión para quien está acostumbrado a la pasividad. Vas a perder amigos que creen que deberían tener acceso ilimitado a tu tiempo. Vas a perder clientes que creen que deberían pagar menos por tu trabajo. Vas a perder relaciones que estaban basadas en que tú aceptaras la falta de respeto en silencio. Y todo eso va a doler, porque el rechazo duele, incluso cuando estás siendo rechazado por tomar la decisión correcta. Pero a cambio ganas territorio psicológico, donde nadie te falta al respeto impunemente, territorio financiero donde ya no aceptas la subvaloración, territorio emocional donde ya no toleras el abuso. Y ese territorio, una vez conquistado mediante fuerza demostrada, rara vez necesita ser defendido de nuevo, porque ahora todos saben, tú ya no eres negociable, tú impones, y una imposición exitosa una sola vez se convierte en reputación que protege para siempre. Maduro despertó creyendo que la retórica protegía el territorio. Se fue a dormir descubriendo que solo la fuerza protege. Y entre la mañana y la noche, el mundo te enseñó la lección más antigua de la historia. El poder tomado por la fuerza solo se mantiene mediante una fuerza mayor. Y si no tienes esa fuerza, nunca tuviste poder. Solo estabas ocupando un espacio prestado hasta que el verdadero dueño decidiera recuperarlo. Maquiavelo no escribió sobre justicia, escribió sobre la realidad, y la realidad es cruel con quien cree que los principios sustituyen la preparación, que la moral sustituye al músculo, que la razón sustituye a la fuerza. Puedes tener razón, puedes tener la ley de tu lado, puedes tener la opinión pública apoyándote, pero cuando llega alguien con poder superior y voluntad de usarlo, todo eso se vuelve académicamente interesante pero prácticamente irrelevante. No necesitas invadir países, pero necesitas entender la lógica que gobierna las invasiones, porque la misma lógica gobierna toda interacción de poder. Cuando tu jefe te falta al respeto, está probando si tienes fuerza para imponer respeto. Cuando un cliente te devalúa, está probando si tienes la opción de rechazar. Cuando una pareja te traiciona, está apostando a que no tienes el valor de irte. Y en todos esos casos la pregunta es la misma. ¿Tienes fuerza para proteger tu territorio? El poder no fue tomado por la fuerza solo en Venezuela. Se toma por la fuerza todos los días, en todas las relaciones, en todas las negociaciones, en todas las interacciones humanas. La única diferencia es que la mayoría de esas tomas es sutil, pero el principio es idéntico. Y quien no entiende esto, pasará la vida quejándose de injusticias mientras otros simplemente toman lo que quieren, porque la fuerza no espera aprobación, solo identifica debilidad y ocupa, y la ocupación exitosa se convierte en legitimidad con el tiempo suficiente. Trump no inventó esto, solo lo ejecutó frente a todos, y nadie pudo hacer nada más que mirar.